a pasar ahora a nuestra invitada, con una trastienda sabrosa que no contaré, de la razón por qué la tenemos acá. Ya se ha integrado, ustedes la van a ver en un instante, aunque está en este minuto con la pantalla al revés. Pero ustedes no lo ven porque la directora aquí del programa nos hace este favor. Ya, está claramente con celular. Llega el momento de que usted, de develarla. Está con nosotros la diputada Pamela Giles. ¿Cómo estás, Pame? ¿Cómo está abuela, según dice su Zoom? Sí, abuela y por ningún motivo Pame, o sea, por favor, cualquier cosa menos Pame que me... Sí, Yo estoy contenta de estar con ustedes por primera vez en este espacio, en que además entiendo que están prácticamente inaugurando su segundo programa de este ciclo. El Y a mí primer me domingo. parece, como soy primero periodista antes que ser humano, que diputada, que todo lo demás, me parece muy interesante que existan espacios como este, espacios, no lo voy a llamar de reflexión porque ya la palabra me da un poco de lata, pero sí intercambio, quizás con algún grado de profundidad pluralista, y así que estoy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. muchas No sé si gracias. estuvieron todo el rato antes pelándome, porque No, no. Para nada. No, de ya, hecho qué Curiosamente bueno, estamos no. ya, era hablando para de... saber, porque resulta que yo quiero contarles a ustedes y a su público que soy una abuela como somos las abuelas, bastante analfabeta tecnológica, entonces a mí me tienen que prender el celular y mis hijos chicos se ríen de mí porque yo le digo teléfono al celular, les da mucha vergüenza. Me dicen que por favor no le diga teléfono delante de la demás gente. Ya, aquí nadie se rió porque nosotros tres, yo creo que los tres probablemente le decimos con mucha frecuencia teléfono. Teléfono, claro. No, pero ustedes son Sí, unos chicos modernos que es se verdad, peinan. es verdad, No, es verdad. sí, yo soy Oye, abuela también. Sí. es la abuela, sí. No le diga el daño. ¿Dispara usted o disparo yo, Alejandra Matus? Disparo yo. Dale. Chuta, ¿es con disparo la cuestión? Es con No, disparo. sí, Sí, es con disparo. son disparos de amor. Diputada, no, quería saber, Vine eh, armada solo de valor. No no, sabía que... diputada, eh, quería saber primero que nada su evaluación, para que partamos conversando, calentando motores, su evaluación de por qué perdió la presidencia de la Cámara después de que parecía un acuerdo histórico el que usted llegara a la presidencia. Bueno, yo creo que fue un acuerdo histórico, no el que yo llegara a la presidencia, sino que ese grupo de fuerzas que una semana antes andaba cada una por su lado, había un despelote mayúsculo. En ese trayecto nosotros, cuando digo nosotros me refiero al PDG, desarmamos al menos dos operaciones, como estoy hablando con un público que es politizado. Creo que aquí viene al caso, digamos, ¿ah? Una primera operación que se hizo pública entre Alessandri y el diputado Leiva como figuras eh, que fueron mencionadas, ¿cierto?, a través de los medios, que querían hacer un acuerdo similar al que se hizo en el Senado. Y después una segunda operación que era básicamente del PPD, en que también querían negociar con la derecha. Yo creo que fue efectivamente histórico y en un tiempo récord que esas fuerzas se pusieran de acuerdo para llevar una alternativa y más que eso, que lográramos llegar con 76 votos al final, cuando todos sabíamos hace muchas horas que el acuerdo se había caído y que Alvarado había pirquineado dos votos. Incluso habíamos hecho un cambio de último minuto entre el diputado Manucheri y el diputado, un diputado demócrata cristiano, ¿ya? Y ese acuerdo se podría haber caído como un castillo de naipes, porque ya todos sabían, y sin embargo se sostuvo. Y yo supongo que eso quiere decir algo, ¿ah? Que se sostuvo sabiendo que no íbamos a alcanzar el objetivo de la presidencia. Y creo que eso se debe a que teníamos también otros objetivos. En el caso del PDG, el objetivo de mostrar coherencia y unidad, que creo que se logró, bombardeados durante todo el tiempo anterior con esta idea, ¿cierto?, de que no vamos a llegar unidos ni siquiera a la primera elección, que fue esta. Y yo, a diferencia tuya, Alejandra, tenía sumamente claro que
que esta apuesta que yo no iba a llegar a la presidencia, digamos, eso lo tuvimos claro siempre. Cuando digo tuvimos, estoy hablando del PG. Y yo en particular, además, yo la verdad no tenía mucho interés de quedarme atrapada en una camisa de fuerza que es la presidencia de la mesa. Eh, sí, pero yendo ¿cómo se llama? Tú mismo lo resaltas, el efecto político de la unidad de la oposición en un momento bastante adverso, que yo creo que es indudablemente una sorpresa, no lo digo de manera peyorativa, sino que porque mucha gente piensa que eres una fuerza más bien disruptiva que unificadora. Y hay dos factores políticos que a mí me parecen interesantes. Uno, poner al PDG en la oposición con fuerzas progresistas y no sumarse a la derecha, que era una opción que muchas personas pensaban. Y dos, unificar a la oposición y tal como tú dijiste, haciendo que muchas personas incluso aceptaran tu nombre para la presidencia, tragándose los sapos que eso significa, porque digamos, no vamos a esconder la rivalidad u hostilidad que existe entre algunas personas hacia tu nombre. Entonces, eh, ¿cuáles son, ya que estamos en develaciones para gente que sabe, cuáles son las armas de tu estrategia política? Porque yo encuentro que esos dos puntos son un triunfo de político. Sí, varias cosas respecto a lo que tú dices, que es una síntesis bien hecha de lo que yo creo que efectivamente es interesante mirar. Primero, digamos que ahí lo que se produjo es una alianza instantánea, digo, en ese momento, ¿ya? O sea, yo hablaría más bien de un germen posible de unidad de unas determinadas fuerzas, no hablaría de que ahí se formó una unidad, ¿ya? Pero un germen que tiene el valor efectivamente de que no existía y no había, pero nadie pispaba que podría haber algo semejante 24, 48 horas antes, ¿ya? Todo el mundo, partiendo por las fuerzas propias que participaron en el acuerdo, y ahí quiero pasar al segundo punto, apostaron no solo porque esto no era posible, sino, si tú te fijas bien, por boicotear el acuerdo. O sea, salieron las Calila, las Mojojojo, las Toá, las Jara, los Quintana, a bombardear el acuerdo de sus propias fuerzas, lo que significaba dejar a sus propios parlamentarios sin comisiones y sin posibilidad de incidir. También yo creo que es interesante en su momento analizar qué pasa ahí, esta distancia que hay, a mi juicio, entre las cúpulas políticas que salen de su sepulcro a intentar, que los pone muy nerviosos también este germen, esta posibilidad, y los hace trabajar incluso contra eso, que es distinto, Alejandra, y ahí yo quiero hacerte un matiz, que en la mayoría de los medios yo no me he detenido en esto porque yo la verdad es que disfruto, y ustedes lo saben, de mi propia leyenda. Pero hay cuestiones que no son reales en la leyenda. O sea, parece que ese tal antipamelismo tan proclamado por las élites de los partidos no era tal. Porque si fuera tal, no habría fuerza humana que habría logrado unificar a esos parlamentarios, y que esta abuela tan denostada, digamos, por la clase política, por la élite, por las cúpulas de los partidos, incluso participantes en el acuerdo, hubiera pasado en 48 horas de 14 votos a 76. O sea, yo creo que una primera cosa que prueba es que tenemos un foco equivocado respecto de cuál es el grado de madurez política de las fuerzas que ahí intervinieron. Yo diría eso, ¿ah? Yo diría que fueron fuerzas capaces no solamente de generar un acuerdo contra todo lo posible desde la vereda del frente, sino que del boicoteo de sus propias élites, ¿ya? Las Calilas, las Mojojojos y todas aquellas que ya te mencioné, que salieron pero vueltos locos de su sepulcro a tratar de impedir esto que finalmente se concreta por la voluntad de los parlamentarios, y que, como te reitero, no solo se concreta, sino que ahí hay una señal política más importante todavía, que es que se mantiene un acuerdo,
¿ya? Se mantiene un acuerdo de 76 votos cuando ya todos sabíamos que estaba perdido. El, quiero pues pasar a otros, que podemos conversar otros temas también, pero todavía quedándonos como en el momento, Pamela, Es que, es que fue muy entretenido. El pelambre interno de la sí, mocha fue bastante divertido, la verdad. ya, pero yo hago reserva de dudas, no De sé cómo decirlo. constitucionalidad, Ya, en este sí, caso. quiero hacer reserva, yo no creo que hasta, qué sé yo, un rato antes de la votación, primero, ni hayas tenido tan claro que era evidente que se iba a caer, porque además estuvo a punto de consumarse. Y también hago reserva respecto a que no hubiera sido importante para el PDG como proyecto y para ti como una líder. Después yo creo que deberíamos hablar un poco de eso, que en un lugar muy extraño, muy difícil de definir, haya sido, digamos, quien representara como presidenta de la Cámara. Entonces, te lo quiero preguntar. Me imagino que si estuviste disponible a ser candidata a presidenta de la Cámara, además abriendo el periodo, era porque de alguna manera te parecía que eso podía ser interesante. ¿En qué sentido habría sido interesante o sería interesante, porque hasta en 4 años, verte como presidenta de la Cámara? Bueno, habría sido interesante porque justamente como tú lo señalas, habría sido una muestra más de algo que yo creo que se logró, que era un objetivo para nosotros como PDG, que era entrar con la pata arriba, si tú quieres, para decirlo en los términos, ¿ya? O sea, yo creo que es un objetivo cumplido, ¿ya? Porque yo creo que hemos protagonizado políticamente, o sea, competimos directamente con la asunción del mando, ¿ya? Como partido, como hecho político, ¿ya? Si tú miras como lo hacemos los periodistas, la cantidad de publicaciones, en realidad son más las que se refieren a este fenómeno de unidad germinal y a todo lo que se refiere a... Entonces, sin duda, eso habría reforzado aún más eso, ya que yo creo que sí se cumplió. Y creo además que, claro, nos permitía tener un control importante de algunas comisiones que son donde se ven los principales proyectos, ¿ya? Porque este acuerdo no solo tiene la mesa, ¿cierto? Tu público lo sabe, sino que es un acuerdo sobre las comisiones, que es, yo creo, mucho más importante de alguna manera en términos de la incidencia en la agenda legislativa. Pero te tengo que alegar, porque tú me dices que no me crees y yo quiero que me creas. Entonces te tengo que decir que seguramente yo no gozo de tu, parece, yo pensaba que era distinto, de tu credibilidad, yo de que tú me creas, pero tú esto lo puedes consultar, por ejemplo, con alguien que parece que sí le cree, que es Gonzalo Winter, con quien yo tuve la última conversación esa noche anterior ¿Ya? en que nos reíamos sabiendo que mientras nosotros conversábamos, el pobre Alvarado estaba desesperado, que se iba a pasar la noche en vela, ¿ya? Y a esas alturas, Gonzalo y yo ya sabíamos que el voto de Mulet no estaba, que Marisela Santibáñez no iba a llegar, ya definitivamente, y que se iban a pasar los votos de Mulet y de Camaño para el otro lado, porque sabíamos además lo que les habían ofrecido, o creíamos saber, ¿ya? Y sabíamos además que otros 5 parlamentarios ya le habían dicho no a Alvarado, ¿ya? Nosotros teníamos un monitoreo bastante puntilloso de lo que estaba pasando. Sabíamos que 48 horas antes esta cuestión había quedado en manos de Alvarado, ¿ya? Fuera los negociadores, entra Alvarado y empieza a hacer unas negociaciones precisas. Sabíamos desde antes que cuando Mulet había ido a la oficina de la presidencia, había hablado personalmente con Kast, ¿ya? Y le había ofrecido 3 votos, de los cuales se le cayó uno, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos un seguimiento de esto y yo te puedo asegurar, créeme, porque es importante para el análisis. Es súper distinto, Darío y Alejandra, y me imagino que ustedes entienden la profundidad política, que un acuerdo se haya mantenido sabiendo que perdíamos. Es súper distinta la Estoy señal de acuerdo. que todas las fuerzas que estaban allí concurrieron a dar, ¿ya? Y te cuento que yo a la 1 de la mañana, más o menos, del día anterior, en mi último llamado telefónico antes de quedarme dormida con Gonzalo, ¿ya? ¿Quedarte dormido con Y Gonzalo? Ya, no, pesado. Ya, Ya. pero si estamos en un no No puedo al podcast, decir. ya, lugar, ya, no ya, al ya. lugar. No, Listo, pero No al funado, lugar. funado. no habría tenido problemas. Yo, me imagino que él sí.
Yo no habría tenido ningún tipo de inconveniente. Ya, en esa conversación con Gonzalo a distancia, ambos evaluábamos y todas las bancadas sabían con exactitud lo que estaba pasando. Diputada, antes de pasar a los temas de profundidad que queremos hablar, es la confianza del podcast. ¿Qué les ofrecieron a estos diputados? Tú comprenderás, Alejandra, es una pregunta retórica porque tú sabes perfectamente que yo no puedo señalar eso mientras yo no tenga unas pruebas contantes y sonantes, pruebas que me Pero en el imagino área, que así como, ¿qué es tipo de que caramelo? no, es que yo jamás haría eso, Alejandra, porque una cosa de la que tú te enteras de oídas, que es por supuesto muy importante, bueno, pero hay cosas que sabemos, ¿ya? Sabemos que una de las ofertas era la vicepresidencia primera, porque vimos pasar al diputado Camaño de su bancada por en medio de una capotera generalizada a la mesa, ¿ya? Y sabemos, ¿cierto?, que a Mulet se le ofreció la presidencia de la Cámara en el próximo año, además de la presidencia de Constitución. Entiendo que es lo que él mismo ha hecho público, ¿ya? Entonces, las ofertas de ese tipo al menos las conocemos con claridad y las otras que puede haber habido habrá que investigarlas, ¿cierto? Porque dice relación con una situación bien compleja. Bueno, hay una cosa que sí podemos decir, por eso del análisis es importante, yo creo, compartirlo, haciendo un Pero pequeño... perdona, ¿Sí? no quiero ser invasiva, estoy No, no, tratando de no. portarme, dije, No hay pero, problema. y bien educada, pero ¿ustedes no encuentran lindo que haya 6 parlamentarios, corrijo, no 5, que hayan pegado el portazo al Alvarado frente a las más maravillosas ofertas? Lo encuentro lindo. ¿Podrías dar los nombres? Yo prefiero que sus bancadas las den, Ya. ¿ya? Acuérdense Partido, ustedes que al comienzo, su jefe de bancada, acuérdense ustedes que al comienzo de esta negociación se hablaba de que los votos del PDG no eran necesarios, porque ustedes se acuerdan, y es re importante decirlo, que nosotros intentamos negociar con la derecha durante 1 mes y medio. Es más, esas negociaciones iban picho caluga, dicho en mi idioma de abuela antigua, ¿ya? Súper bien avanzando, hasta el momento que nos pegan el portazo, nos dicen que no necesitan, y el problema no era la abuela. Yo jamás fui vetada por el conjunto de la derecha, incluso fui vetada por Guillermo Ramírez públicamente, y todo el conjunto de la derecha le dijo a Guillermo que eso no era así. Ellos plantearon, cuando la negociación iba fantástico, que el problema era el primer año, ¿ya? Y que el primer año era para republicanos. Y eso era definitivo, intransable, y además nos dijeron que nuestros 14 votos no los necesitaban para nada, ¿ya? Y por lo tanto la derecha nos lanzó en los brazos al PDG de la oposición, ¿ya? Yo creo que cometiendo un error, en mi opinión, que puede salir bastante caro, ¿ah? Nos lanzó en los brazos de la oposición y además ellos tuvieron una cantidad de problemas internos tremendos que hicieron, por ejemplo, que tuvieran que sacar a Romero, a dejar de tener este objetivo que para ellos era central, que era que Republicanos presidiera la mesa, y dárselo a Alessandri, que no goza precisamente del aprecio de la mayoría de las fuerzas de derecha. ¿Qué le dijiste, Alessandri? eh, Mm. No, Alessandri es un caballero y yo una Sí, dama, así que eso quedará entre nosotros seguramente hasta la tumba. porque fue O hasta largo, que porque fue largo el fue, saldo. fue largo, sí, Sí, sí. claro, porque uno podría haber sido, que si uno de 3 segundos es como, no importa, me ganaste en buena lid, no sé qué, o te deseo suerte igual. Pero más largo es como que da la sensación que hay un mensaje así como un pescado envuelto, podríamos decir en... Sí, pues, bueno, es que había que... Para mí era muy importante que el primer acto y rápidamente, en medio del ambiente que había, que era complejo, ¿ah? Muy complicado, con gritos, con, en fin, yo lo primero que hiciera fuera levantarme de mi asiento y fuera a decirle a él que estaba todo bien. Y que efectivamente está todo bien, si esto es un acto normal finalmente, o sea, tampoco hay que dramatizar. Lo que dijo que está todo bien es la elección de Jorge Alessandri, perfectamente legítimo,
y está dentro del marco de una ley orgánica constitucional, todo lo que ahí pasó, y a mí me parecía que era importante ese gesto, rápidamente. Pamela, Ujú. eh, ¿hubiera sido indiferente para el PDG si les hubiera ido bien con la derecha estar en una mesa con la derecha que estar con la oposición? Por supuesto. No solo habría sido indiferente, yo te tengo que decir con total honestidad que lo natural para la bancada del PDG, lo obvio, era negociar con la derecha, ¿ya? Nosotros somos un partido bien particular y yo creo que eso es muy interesante en lo político. Supongo que no lo conversaremos solo esta vez con ustedes, sino que probablemente como son personas inteligentes en varias oportunidades, porque yo creo que esto efectivamente marca un cambio importante en la política chilena que se va a notar. El Partido de la Gente es un partido de trabajadores, el único partido de trabajadores, a mi juicio, que existe hoy día, no de funcionarios políticos ni operadores, trabajadores, gente que se gana la vida levantándose en la mañana, yendo en micro a su trabajo y volviendo a la tarde. ¿Ah? Todos los parlamentarios tienen ese componente y además es muy particular porque las decisiones se toman democráticamente en la bancada. Yo soy la última de la fila, mi voto vale exactamente lo mismo que el de cualquier otro de los 14 parlamentarios y nosotros todas las decisiones nos damos la lata increíble de discutirlas políticamente, cuestión que no existe en ninguna bancada, y finalmente votar internamente. Entonces, todo esto que se discute, por qué era el Pamela Giles, por qué negociaron con esto, por qué negociaron con el otro, todo eso fue sometido a una reflexión política interna de los 14 diputados. Y obviamente lo que para nosotros era más natural era negociar con la derecha. Yo creo que no había nadie que tuviera ningún interés de negociar con el otro sector, ni se imaginaran siquiera mucho esa posibilidad. Nosotros también evaluamos la posibilidad de ir aparte de los dos bloques, de ir los 14 diputados solos, ¿ya? Que era una idea que a mí me gustaba bastante, la verdad, ¿ya? Pero también está de por medio la necesidad de asumir comisiones, asumir un espacio, o por lo menos dar la pelea para hacerlo. Pamela, pero igual hagamos, solo para cerrar el capítulo Presidencia Fallida 1, veremos si habrá Presidencia Fallida 2, o Presidencia 2 me refiero. Pero hay una cosa, y tú lo sabes, que no fue completa en la ecuación, porque hubo solo 13 votos y no 14, que fue el voto de Cristian Contreras, más conocido como el Doctor File. Eh, o sea, digo, porque la gracia, uno entiende, es que los 14 efectivamente, o sea, uno podría apostar en cánones clásicos, tú miráis la composición, al menos de los que uno más puede conocer, y uno dice, no, esta bancada no se sostiene ni un mes, porque hay diferencias ideológicas muy importantes, al menos desde los orígenes. Pero efectivamente, tú un poco planteas, bueno, pero hay cosas que nos unen y eso puede ser, sería una excentricidad y sería como para decir, wow, o sea, si esta bancada que sea los mismos 14 durara un año, ya sería una cosa de verdad para mí llamativa, sorprendente y digna de felicitación en el sentido, al menos digamos, del análisis político externo. Uno puede estar obviamente de acuerdo o no con lo que hace, pero el matiz de la, no, no la abstención, sino haber votado por otro de la bancada, por haber votado por Juanma Valenzuela de parte de Cristian Contreras, si bien no fue decisivo y por lo tanto pasó medio piola, porque lo decisivo fueron los otros votos, eh, yo creo que entrega un elemento como de preocupación. ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo se ha conversado? Porque no fue totalmente, digamos, respetado el acuerdo. Y en este caso un acuerdo que además tenía que ver con alguien de su fila. Imagínate cuando pueda pasar, cuando después los 14 tengan que votar por otras cosas u otra gente a partir de hacer notar el peso del PDG, cuando de repente son incluso votar por, insisto, por personas, por ejemplo, que no son del PDG. Y bueno, eso sí que fue sorpresa, Ya, ya, fue ¿ya? sorpresivo. Claro, eso sí que no teníamos idea porque como te digo, nosotros tomamos todas las decisiones en conjunto, ¿ya? Y la verdad es Participó. que, claro, él no había formado parte de esta conversación como eh, de cuerpo presente, por unas razones de que estaba supuestamente de viaje o algo así, ¿ya? Pero suponíamos que, o sea, la información que yo tenía era que estábamos todos puestos, ¿ya? Eh, y era clarísimo, o sea, habíamos tenido noches largas de discusión, en fin.
Y efectivamente esto fue sorpresivo. Yo no te puedo, lamentablemente, porque estoy igual de curiosa que tú, dar más detalles porque la verdad es que yo no he conversado con esta persona ni antes, ni ahora, ni durante, ¿ya? Entonces, directamente, lo que tengo son las referencias que me han dado los dirigentes del partido y todo, que parece que quedaron un poco, Sorprendido. no era como creíamos. Mm. Entonces, no tengo la menor idea. Me imagino que en los próximos días lo tenemos que entrar a conversar en detalle y saber qué fue lo que allí ocurrió. Pero como tú muy bien indicas, yo creo que lo central es que no se salió del acuerdo, votó por el primer vicepresidente y segundo vicepresidente Ah, ok. que teníamos, ya que teníamos, y por el PDG, por otra persona, por el pobre con Marcelo, que fue el más sorprendido de todo, ya, y que es el jefe de bancada. Entonces no es un voto que podamos contabilizar fuera del acuerdo, ¿ya? Es un voto que es uno de los 76 votos del acuerdo que nos deja, en definitiva, a 2 votos de la derecha del oficialismo, si es que tomamos el rumbo en cualquier momento y por cualquier situación específica de tener nuevamente esa minoría, en este caso, que es una diferencia de solo 2 votos, que yo lo he dicho, creo que deja en realidad al oficialismo, después de haber desgastado, haber tenido 48 horas un ministro, el ministro del Interior, haber, lo caro que le costaron esos votos, yo creo que los deja en una situación bien feble, bien complicada y poco feliz. O sea, no me parece que fuera para celebrar. Mm. Quiero hacer un giro, nos hemos alargado harto de manera obvia porque de verdad que había muchos elementos interesantes solo en lo que pasó esta semana contigo, Pamela, gracias O al quizás café. la abuela ya está con un deterioro y la pobre habla largo. No, para nada, yo creo que ha Díganme si sido, la teo. oye, no, yo creo que ha sido una Para nada, conversación para muy, nada. muy interesante y yo creo que la gente que está más allá de la opinión, porque genera, digamos, pasiones bien encendidas, hay que decirlo, yo creo que lo ha valorado. Es una conversación probablemente improbable en otro espacio. Pero quiero, a ver, en los minutos que nos alcanza y acepto además de alguna manera el planteamiento que nos hace de además volver a conversar quizás en el futuro para profundizar. Mira, sin ningún afán, digamos, como de joda, solo porque es divertido, hagamos un poquito de arqueología, te quiero mostrar una imagen, pero la pregunta no tiene que ver con esa imagen, sino por qué ha pasado, en el caso tuyo, te lo quiero preguntar, que nos entregues elementos, tanta agua bajo el puente de cómo tú entendías quizás hace ese momento, 8 años atrás, y ahora tu conexión con la política. Estoy hablando de esta imagen. Esta es una de las imágenes que envejeció mal, probablemente se usa mucho. Han pasado exactos 8 años de esta fotografía, esto fue en los primeros días, si es que no el día que juraron como diputados, me parece, no sé si eran 19 o 20, la bancada de parlamentarios, parece que eran 19 diputados y un senador, hace 8 años atrás, 2017, del Frente Amplio, que fue el momento en que, ¡guau! Frente Amplio con Beatriz Sánchez en la presidencial, etcétera, y ahí una abuela rodeado de muchos otros diputados, en fin, no los voy a ir mencionando todos los que están ahí, pero claramente han pasado muchas cosas a muchos de los que están ahí, pero te lo pregunto a ti, no tienes por qué hacerte cargo de las otras trayectorias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo creo que mucha gente se pregunta en el chat, algo de eso había. ¿Qué pasó, Pamela Giles, que estando en este proyecto como más clásicamente de izquierda, una izquierda impugnadora, joven, refrescante, hoy estás en el PDG y además siendo una de sus líderes? Mira, uno puede escribir un libro sobre lo que pasó y un libro que yo creo que puede ser interesante como para analizar el ahora. A mí, Darío, tú lo sabes y la Alejandra también, pero el público no tiene por qué saberlo. A mí me interesa mucho más el presente que el pasado y el futuro. ¿Ah? Yo creo que bueno, seguramente es porque estoy viejita, ya uno a los 65 ya uno no sabe si tiene mucho futuro, ¿ya? Pero yo estoy fuertemente anclada en el presente, ¿ya? Con lo cual, a mí yo veo esa foto y no encuentro que haya envejecido mal. Yo hay muchas de esas personas a las que aprecio, con las que he tenido una historia, como todas las historias humanas, por lo menos en mi caso, no sé ustedes si tienen una armonía total con el mundo. Yo tengo historias humanas con la gente que tienen subidas, bajadas, mesetas,
momentos buenos, momentos malos. Y en lo que cabe, con la mayoría de esas personas, yo he tenido encuentros y desencuentros, ¿ya? Eh, una cosa que sí me gustaría, me da la oportunidad de decir, que no he podido mucho decirlo, porque yo estoy siempre muy preocupada de no ser llorona, de no ser víctima, ¿ya? De no ser como la idea político femenina, señora clásica, que un poco se victimiza. Muy lejos de eso, pero eh, yo siempre he entregado opiniones políticas. En estos días tan expuestos, estas últimas 3 semanas, yo te diría en que la abuela ha estado como en un pic de exposición, ¿ya? Eh, Se han dicho muchas cosas que yo no las discuto porque me parece que no vale la pena, pero que no son verdad. Mis diferencias con esas personas y con otras han sido políticas y han sido planteadas en un idioma que es el idioma de la abuela, que es un idioma hecho no para la clase política, sino que para el mundo popular, ¿ya? Y que por eso le choca a una gran parte de la clase política que no quieren y que consideran casi insultante la comunicación en el idioma de la clase popular, ¿ya? O del mundo popular, porque no es una clase popular, es el mundo popular que tiene otras formas de referirse, de ver la política. Entonces, a mí lo que me pasa, básicamente, es que yo he tenido diferencias políticas con algunas de esas personas, con algunos de ellos diferencias profundas, con otros cercanías profundas. Por ejemplo, ahí está el diputado Félix González, que no fue reelecto, con que yo he hecho un largo camino, un diputado de muy bajo perfil, pero con el cual hemos dado grandes peleas, y hay otros como él. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que en el presente, ¿ya? Como Guinechen, en el presente, con la cabeza dada vuelta como Guinechen, mirando el pasado para nunca olvidarlo, pero en el presente, tuvimos el otro día puntualmente un reencuentro. Y yo tuve un entendimiento con muchas personas que probablemente hace un mes atrás encontraban que era imbancable siquiera fumarse un cigarro conmigo. Y que en este caso tuvimos conversaciones de yo te diría, un grado de profundidad, porque ese acuerdo requirió mucha conversación, mucho generación de confianzas que no existían, ¿ya? En un corto periodo. Entonces yo como que prefiero, no es por hacerme la buenita, digamos, pero prefiero quedarme con el presente, y el presente es ese. Pamela, tú dices que el PDG está compuesto por trabajadores y que tu apuesta política de lenguaje, forma, es hacia la clase popular. También militaste en el Partido Comunista, apoyaste, no sé si militaste, pero apoyaste al Frente Patriótico. eh, Tienes un origen, un tronco de izquierda, me imagino que también en esa búsqueda de buscar los caminos políticos hacia los intereses de la clase trabajadora. ¿Cómo se hubieran resguardado los intereses de la clase trabajadora si el acuerdo hubiera sido con la derecha? O como dices tú, ¿por qué dices que es natural o era más natural un acuerdo del PDG con la derecha que con las fuerzas progresistas que, digamos, compartiendo que tampoco son santos ni seres celestiales que no buscan su interés propio, que muchos están ahí por el interés propio y no por el interés político, pero desde el punto de vista más de fondo, ¿cuál es el lugar de la clase trabajadora? ¿Cuáles son las opciones políticas de la clase trabajadora hoy día y por qué podría la clase trabajadora estar con la derecha? No, la clase trabajadora no creo yo que vaya a estar con la derecha de manera natural. Lo que digo yo es que hay 14 diputados electos, de los cuales varios de ellos han mostrado hacia afuera, y en la conversación han mostrado todos hacia adentro una mayor cercanía cuando hay que optar en una negociación administrativa, obviamente con los que se supone que van ganando, ¿ya? Con los que muestran digámoslo por enésima vez, una cuestión que se ha reiterado, era un pacto administrativo, es un pacto de gobernabilidad de la Cámara. Tendría que ser pelotudo para preferir
hacer una alianza con unas personas que se ven que están unas fuerzas todas peleadas con todos, que se están vulnerando internamente unos con todos, que tú ves que los socialistas y los PPD quieren negociar con la derecha y dejar de lado a los comunistas del Frente Amplio, etcétera, etcétera. Toda esa mirada, ese, esa apreciación que tú podías hacer fácilmente en diciembre, cuando estas conversaciones se iniciaron, en enero y en febrero, hasta hace muy poco tiempo, días atrás, no existía una oposición que tuviera ningún tipo de orgánica, ni que se expresara de ninguna forma, ¿me entiendes? Entonces, primero, tenemos un grupo de diputados que la verdad es que no tienen ninguna afinidad con partidos de izquierda, ¿ya? Tenemos una Cámara que está prácticamente dividida por la mitad, pero donde la derecha tiene más diputados. Lo obvio para un pacto administrativo era negociar con ellos. De hecho, eso fue lo que definimos, ¿ya? Y como les digo, fueron ellos, claramente, los que nos pegaron una patada en el poto y nos dijeron que nos fuéramos con nuestros 14 votos que no los necesitaban para nada. Yo creo que ahí la pregunta interesante es si van a seguirnos necesitando esos 14 votos de aquí en adelante. Y si fue una buena idea haber lanzado esos 14 votos a una negociación con el oficialismo de ese minuto, oposición de ahora. Y si fue bueno que a partir de eso se generara algo que yo creo que la derecha no tenía considerado, que es un germen de funcionamiento común allí. No lo tenía considerado. O sea, yo creo que la derecha fue mucho más sorprendida en esa votación. Ellos apostaban que las fuerzas de oposición iban a votar cada una por su lado. Jamás imaginaron que iba a haber 76 votos ordenados, alineados, ¿ya? Con el liderazgo además del PDG, que en definitiva fue el elemento central para que se produjera ese germen de unidad. Entonces, a mí me parece que esos son los elementos políticos de profundidad interesantes de analizar. Y lo otro que me parece interesante de analizar, Alejandra, perdonen que se alargue la tera, ustedes me dijeron que ya, que si tú miras, aparte de lo que ocurrió ese día, de esta equivalencia al menos en lo comunicacional, ¿cierto?, del hecho político, eh, Cámara de Diputados, PDG a la cabeza, abuela dando vueltas, ¿ya? En que eso es lo central del contenido, o sea, el contenido no es Jorge Alessandri ni es ese análisis, eh, incluso más cubierto que la propia asunción del mando. Si tú ves, yo creo que aquí hay unos hechos políticos de una proyección insondable, pero que generan un atractivo respecto de lo que va a suceder en el futuro inmediato. Pamela, tenía ganas de hacerte más preguntas. Tengo varias así en la cabeza, pero en realidad creo que el tiempo ha estado adecuado, no te queremos robar más tiempo, un día domingo. Muchas más gracias, te quiero agradecer esta conversación. Arden las redes, arde el WhatsApp, Palabras finales, la abuela Por no supuesto, puede. por claro que supuesto. puede. O sea, O las sea, palabras palabras finales son finales un por derecho humano básico, inalienable. Inalienable. inalienable en el mundo del podcast, así que todo tuyo. Ya. Dos cosas. La primera es que tengo en la perversidad de la mente enferma de la abuela, tengo por una gana un deseo de que me hubieran leído lo que dicen las redes sociales, a las cuales yo no puedo ver porque soy analfabeta tecnológica. Tengo un poquito de miedo porque supongo que si tú, Darío, no le diste a eso, será por algo, porque te dio pena la abuela o no No, sé. ¿Ah? no, no, porque, Me porque imagino. priorizo siempre el diálogo, la conversación, si no, no. Ya. Yo a este público de este programa, que sabemos qué público es, ¿ya? Yo vengo El a mejor. hablar con arbolitos cuando vengo acá, ¿ah? Vengo clara del arbolismo probablemente, o del No sé, rojerío, por ahí hay ¿ya? una mezcla, hay una mezcla. Yo quiero decirles a ellos que me están escuchando, y que están interesados además en la política de verdad, por eso están consumiendo este espacio,
yo quiero decirles que no ninguneen al PDG. Yo creo que el PDG es un proyecto súper importante. Podría incluso romper unos off, aquí que sería espectacular, unos off con Darío, que no voy a romper, pero que voy a hacer unas insinuaciones, ¿ya? Del valor que yo le asigno a esa fuerza política y cómo yo creo que va a modificar un poco el escenario en su acción concreta, más que en su discurso, en su acción concreta. No menosprecien al PDG, mírenlo con respeto, porque es un partido de trabajadores y los diputados son en general bien interesantes, y no pierdan de vista que es una fuerza que merece respeto. ¿M? Eso es lo que a mí me gustaría contarles, decirles, y que creo que lo demostró en esta primera incursión. ¿Ah? Ojo ahí con este nuevo actor de la política. Pamela Giles, muchas gracias, diputada del Gracias, distrito número diputada. 12. Y yo creo que hemos convocado en algunos meses más, cuando vaya avanzando el gobierno, para quizás volver a conversar. Creo que hay mucho, creo que es un buen año para hacerse buenas preguntas. Ni siquiera de repente todavía tienen que salir las respuestas, pero quizás las buenas preguntas nos pueden permitir mirar un poquito para el futuro, más allá del presente. Muchas gracias, Pamela. No, gracias a ustedes, va a estar caliente la cosa, así que cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Ahí estábamos entonces con Pamela Giles, la abuela